Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles en este día, domingo 17 de octubre. Les damos la bienvenida a este otro estudio de la lección de la escuela sabática que vamos a realizar por la gracia del Señor con mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez nuevamente. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Bendiciones para todos. Es una alegría y un placer poder servirle al Señor, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, hermanos, para que podamos juntos compartir con estas lecciones tan importantes para este tiempo que estamos viviendo. Así es que el Señor les bendiga y saludes a la distancia. Amén. Hermano Tony, bienvenido usted Sí, también. gracias, pastor, y también con mucho gusto y gozo en nuestro corazón. Mi corazón, estábamos aquí ya dispuestos para recibir lo que el Señor tiene en este día para cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos, y dispónganse también en espíritu en el estudio de esta escuela sabática, que confiamos que va a ser de gran bendición para todos. Este día, mis hermanos, damos inicio aquí en Shepherd, Texas, al primer campamento de estilo de vida natural. Aprovechando la visita del doctor en naturopatía, Francisco Rodríguez, decidimos realizar este campamento que tendrá una duración de 11 días, donde las personas que previamente se registraron vendrán para ser tratadas con hidroterapias, helioterapias, geoterapia y también para desintoxicar su organismo a través de la monodieta de arroz integral. ¿Cómo es que funciona todo esto? Bueno, lo vamos a ver porque yo mismo estoy entrando a un campo nuevo. Nada más aquí estoy aprovechando la visita de este hermano Paquito Rodríguez, que es experto en esto, para que hagamos ya nuestro primer campamento, como dije, de estilo de vida natural. Aprovecho para decirles que debido a que ya me atrasé mucho con esta obra, hermanos, es lamentable ver cómo la burocracia impide para que se hagan las estructuras, para que se desarrollen las cosas como uno las sueña, como uno las quisiera. Hermanos, voy entonces ya a hacer la obra del Señor con campamentos de estilo de vida natural. Este lugar será un lugar donde estaremos haciendo campamentos de estilo de vida natural, donde van a estar viniendo las personas para recibir todo lo que ya mencioné anteriormente. Para eso no necesito permisos, para eso no necesito ir a decirle a las autoridades, mira, puedo hacerlo. Y como la obra de Dios no puede esperar y no puedo atrasar más esto, hermanos, Dios dio esta propiedad para que la aprovecháramos. Amén. Así que vamos a comenzar ya. Si nos dan el permiso ellos cuando quieran y cuando los ingenieros, eso hermanos que salga, pero la obra arrancó ya. Este es el primer campamento en estilo de vida natural por 11 días. Más adelante haremos otros, a lo mejor por más días, pero este ya es, hermanos, el primer evento de salud práctica aquí en Shepherd, Texas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Es una escuela para nosotros, los que vamos a estar aquí, digamos, detrás de este evento. Pero yo les pido a ustedes que oren, hermanos. Oren para que este faro de luz pueda brillar fuertemente aquí en el estado de Texas y de aquí también salga para el mundo. Amén. Oh, hermanos, no sé qué es hasta dónde Dios nos va a llevar con esto, pero solo sé que de mi corazón, hermanos, sale un gran deseo de querer que de aquí esto salga para todas partes. Que aquí nosotros preparemos personas también para que vayan a otros lugares a hacer esta obra médica misionera. Entonces vamos a estar ocupados toda esta semana. Hoy a las 5 de la tarde damos inicio con el devocional o con el mensaje de bienvenida a los que van a llegar como huéspedes para recibir estos tratamientos. Y aquí estarán por 11 días. Bueno, después de haberles anunciado esto, procedemos a la oración para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Padre y bondadoso Señor que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, por tanta bendición que nos da sin merecer. Dándole las gracias porque en estos momentos, Señor, que vamos a compartir esta lección,
Pedimos la compañía de su Santo Espíritu, de sus santos ángeles, y que todo lo que se haga, Señor, sea motivado por usted y para usted, Padre. Quédese en nuestro corazón, quédese en los corazones de nuestros radioyentes, de nuestros televidentes y de todos aquellos donde a la señal alcance. Bendígalos, Padre, que también salgamos bendecidos y preparados para la obra final que ya está por empezar en este mundo. Así es que en sus brazos de amor nos encomendamos, encomendando también todos estos instrumentos, aparatos, Señor, que hacen posible que otras personas alcancen esta bendición, Señor, de esta lección que vamos a empezar en esta mañana. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta semana vamos a mirar en el estudio que estamos haciendo de la epístola a los Gálatas, que Pablo les hace una referencia en cuanto al viaje que realizó a Jerusalén por segunda vez junto con Bernabé y Tito. Las razones de dicho viaje y los resultados van a ser objeto de análisis en el estudio de esta semana. Bajo el título, hermano Tony, Creciendo en Armonía, ¿qué nos dice el versículo de memoria? Que en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 6, dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí vemos que hay una reunión, y esto es lo importante en todo asunto importante que se debe de tratar, es el diálogo. Esta reunión era necesaria. Se iba a hablar de temas importantes, de algo que estaba pasando en la iglesia, y se tenían que llegar a un acuerdo. Por eso es que se convoca, porque había unos de los fariseos que querían que los nuevos conversos griegos se circuncidaran. Y también habían oído que Pablo enseñaba que no. Entonces había que llegar a un común acuerdo para que la iglesia pudiera avanzar, no hubiera esos obstáculos, todos hablaron una misma palabra, una misma cosa. Y eso que pasó allá también es importante en la iglesia hoy en día, en la iglesia de Dios, que se llegue a un acuerdo. Lo que se había oído del apóstol Pablo, que él andaba hablando, que él andaba enseñando, muchos no sabían de qué se trataba, otros no lo aceptaban y estaban en contra. Y era necesario que se hablara de todo esto. Y es lo que vamos a ver en esta escuela sabática y durante toda la semana. Efectivamente, nosotros estamos retrocediendo en lecturas que ya hicimos en los 2 trimestres anteriores, porque necesitamos entender lo que Pablo le dice a los Gálatas. Y cuando él habla de que por segunda vez vino a Jerusalén, vino precisamente a participar de esta reunión que se menciona aquí, donde los apóstoles y los ancianos se juntaron para conocer del asunto. El asunto que el hermano Tony acaba de mencionar, de si debemos exigir a los gentiles a que se circunciden para que sean salvos o no. Ese es el asunto. Pero, hermano Carmelo, ¿qué es lo que se había logrado con esa entrada de los gentiles a la iglesia cristiana compuesta originalmente por judíos convertidos al cristianismo? ¿Qué es lo que se había logrado ahora que los gentiles habían entrado? Bueno, aquí la sierva del Señor dice en Sign of the Times, 25 de agosto de 1887, que la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil había sido derribada. Ya no estaban en espacios separados. El gentil incrédulo se unía al judío creyente. Los gentiles no desplazaban a los judíos de su posición original, sino que se hacían partícipes con ellos de sus bendiciones. Así se cumplía la misión de Cristo. Qué hermoso
hermanos, como dijo el hermano Tony, el diálogo. Más que todo se necesita mucho más en el terreno espiritual, precisamente que es el más importante y es a donde el Señor quiere llevarnos a una unidad, a una armonía. Y vemos aquí que esto fue dirigido por el Espíritu Santo. Y como dijo aquí el varón, ¿verdad? También, si no retrocedemos y podemos enfocarnos bien en esa reunión que se tuvo aquí en Jerusalén con los ancianos, ¿verdad? Pues posiblemente hubiera habido todavía más problemas de los que había en Galacia, de los que había en Corinto, todavía por esa posición que se tenía con los judíos, ¿verdad? Que todavía tenían un concepto muy equivocado de los gentiles. Entonces aquí vemos que Pablo fue utilizado en una forma especial, en una forma grande, ¿verdad? Y valiosa por Dios para unir estos dos pueblos y hacerlos uno. No es que estuvieran suplantando los gentiles a los judíos o estorbándoles, sino simple y sencillamente que se adherieran, ¿verdad? Y se adherieran en una forma como se llevó ahí la reunión, no imponiéndoles costumbres, no imponiéndoles ceremonias que ya esas habían quedado a un lado con la venida de nuestro Señor Jesús, con su ministerio y con su muerte. Esas ya habían quedado. Pero vemos aquí que a nosotros también, como yo le dije a cierta persona, estamos leyendo una historia en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de ese personaje, pero bueno, ¿qué conmigo? ¿Yo en qué posición estoy? Así Pablo quería poner, ¿verdad?, junto con los ancianos, la posición de tanto gentiles como judíos, que estuvieran en armonía, ¿verdad? Porque es cuando más le puede uno servir al Señor. Así es que vamos a seguir aprendiendo más de esto, hermanos. Pero ¿por qué Pablo tenía que venir a esa reunión? ¿Y de dónde vino? Ah, mis hermanos, ni más ni menos porque él era el apóstol de los gentiles, o el apóstol enviado para hacer la obra con los gentiles. Él tenía, hermanos, el más grande interés de representar a los conversos que por la gracia de Dios y a través de su ministerio, él había alcanzado para Cristo. ¿Cómo es que Pablo se convirtió en apóstol de los gentiles? Bueno, es verdad que Jesús lo comisionó, pero a través de quién Jesús lo comisionó o al menos le confirmó de que era el enviado, ni más ni menos que a través de la iglesia. Y es que, hermano Tony, vamos a mirar ahora bajo el subtítulo enviado a una misión, que después de un año en que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, ¿cómo es que la iglesia local reconoció ese llamado del Señor de manera oficial y cómo los instó a que entraran en nuevos campos? Sí, vamos a continuar leyendo en Hechos capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 3 lo que la palabra de Dios nos habla. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En esta reunión hay un acuerdo. Ya tienen una sola meta, están en un mismo espíritu. Y aún así, entendiendo porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, se ponen en ayuno, se ponen en oración, pidiendo la dirección de Dios. Y allí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo. La palabra de Dios nos dice: no impongáis las manos de ligero sobre nadie. Es una imprudencia
imponer las manos sobre alguien para un cargo si no da señales, si no da muestras. No podemos, la persona, por sabia que sea humanamente, no puede saber lo que hay en el corazón de la persona. Puede haber alguien que esté pretendiendo ser un siervo de Dios, pero realmente no lo es y uno no puede saber. Por eso es que se recomienda ayuno, oración y que Dios sea el que guíe y poner a aquella persona, por lo que vemos, que está entregado al Señor, está consagrado al Señor para desempeñar ese cargo. Repito, uno se puede equivocar porque a lo mejor está fingiendo, pero al menos es deber de uno hacerlo mejor. Pero en este caso vemos que el que puso el toque final es el Espíritu Santo, porque Él mismo habló como un ser personal, y esto lo digo porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es la fuerza activa de Jehová, pero aquí hay una frasecita que no permite esa interpretación y lo voy a volver a leer, es el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí está hablando el Espíritu Santo. Y luego dice, apartadme, así, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se está poniendo como que él decide por él mismo. Apártenme a mí, a Saulo y a Bernabé, para la obra que yo les voy a mandar que hagan. Esto nos muestra también que el Espíritu Santo es un ser personal, es una persona. La iglesia de Antioquía, por lo que vemos aquí, era una iglesia en su liderazgo bastante fuerte, pues tenía el privilegio de contar con profetas y maestros. Y se nombran aquí 5 personas. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. De paso, Níger quiere decir negro, y posiblemente por la tez oscura que él tenía, le llamaban Níger. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 prominentes líderes de la iglesia. Son clasificados como profetas y maestros. Pero dentro de esos 5 prominentes líderes, miren ustedes lo que hace el Espíritu Santo. Escoge a 2 para que sean enviados afuera de la iglesia a buscar, plantar la semilla en otros lugares. Aquí, hermanos, no cabe duda que se está cumpliendo aquello que dijo Cristo. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos el cumplimiento ya. Es el Espíritu Santo, el poder, hermanos, que ha venido, que está diciendo, envíenme a estos 2. Y así nosotros miramos que Pablo se convierte en un enviado a una misión especial. ¿Y qué debería enseñarnos esto, hermano Carmelo, por favor? Bueno, aquí la sierva del Señor, en 2 párrafos, primero que tiene en Hechos de los Apóstoles, página 130, y el otro está en Pacific Union Recorder, del 24 de abril de 1902. Dice así: Dios había bendecido abundantemente las labores de Pablo y Bernabé durante el año que permanecieron con los creyentes de Antioquía. Pero ni uno ni otro había sido ordenado todavía formalmente para el ministerio evangélico. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Se debe visitar un lugar tras otro, se debe levantar una iglesia tras otra. Aquellos que toman su posición por la verdad deben ser organizados en iglesias y luego el ministro debe pasar a otros campos igualmente importantes. Tan pronto como se organice una iglesia, que el ministro ponga a los miembros a trabajar. Las iglesias recién formadas necesitarán ser educadas.
el ministro debe dedicar más de su tiempo a educar que a predicar. Debe enseñar a la gente cómo difundir el conocimiento de la verdad. Pues aquí hay varias cosas que tratar. Primeramente, como lo dice allá en Hechos, ¿verdad? Pablo y Bernabé todavía no habían sido ordenados, porque si se recuerdan, ellos empezaron por allá. Pablo pues empezó donde fue convertido, allá donde tuvo el encuentro con Jesús. Él empezó, y después de su meditación, después de su alejamiento al desierto para estar en una preparación más estrecha y poder realizar la obra que vino haciendo, pues necesitaba la guía del Señor en esos momentos. Pero vemos aquí que todavía no. Pero aquí, cuando en esta reunión donde fueron ordenados, vemos allí que hubo un ayuno y una oración, hermanos. Hoy en día, yo lo digo personalmente, ¿verdad? A veces hemos ido a algún lugar, alguna casa con una familia donde se requiere que se haga una manifestación donde el Señor, por medio de su Santo Espíritu, pues cambie las cosas, cambie la situación en ese hogar. Y para eso, ¿verdad? Yo, pues últimamente, ¿verdad? Ya les he dicho a las personas, saben que esto es algo serio. Necesitamos, hermanos, realmente una consagración más plena, más completa. Y como dice allí, oraron, ¿verdad? Y ayunaron para poder haber recibido precisamente esa imposición de las manos. Nosotros también hoy en día, les digo, pues las cosas que estamos aprendiendo aquí son cosas serias, son pasos que se tienen que hacer para que todo vaya conforme a como el Señor lo ha determinado y sea de bendición. Aquí podemos ver que Pablo y Bernabé fueron dos piezas en el ministerio, en las labores que el Señor quería. Fueron unas piezas muy importantes, como Pedro, como Juan, pero aquí ellos se dedicaron exclusivamente a los gentiles, y vemos que las labores de ellos no fueron infructuosas, sino al contrario, ¿verdad? Fueron bendecidas. Y también hoy en día, tan pronto como se organice una iglesia, como dice aquí, el ministro ponga a los miembros a trabajar. Pero antes de ponerlos a trabajar, ¿qué hay que hacerles hacer? Pues enseñarles, ¿verdad? Porque es triste, hermanos, de que uno entre a una iglesia y a los 2, 3 meses ya lo pongan de diácono, y a veces uno no sabe ni qué es la función de un diácono. Entonces, qué bonito es enseñarles para que empiecen a realizar sus labores, ¿verdad? Bien. Y cuando esto pasa, pues qué bonito es poderlos presentar y ponerlos precisamente en este paso donde fueron los apóstoles, donde oraron, los dedicaron al Señor, les impusieron las manos, y entonces sí, con la bendición del Señor, a trabajar. La imposición de las manos es un símbolo de consagración. Amén. Cuando se escoge entre la congregación varones para que sirvan como ancianos o diáconos o como ministros, ese acto simbólico de imponerles las manos está indicándole a la iglesia de que van a ser consagrados o están siendo consagrados o dedicados a un ministerio especial. ¿Cuánto, como decía el hermano Tony, se tiene que dar a ese acto la debida importancia, el ser cuidadosos incluso a la hora de imponer esas manos? No es a cualquier persona, debe considerarse algunos aspectos. El Espíritu Santo, miren ustedes, allá habían 5 prominentes personas, profetas y maestros, pero dijo estos dos son los que quiero que les dediquen, les consagren, les impongan las manos para que vayan y prediquen. Aquí nosotros miramos que el Señor fundó la iglesia cristiana para que se expandiera, porque aquí va a dar inicio, hermanos, al crecimiento de la iglesia. Ya ha crecido con el hecho de que
esté en Antioquía, pero de Antioquía se debe ir incluso a ciudades más lejanas. Esto nos enseña que eso de hacer iglesias grandes y estar en las iglesias grandes, porque no sé qué hay en las iglesias grandes, ¿verdad? Pero como que a veces el edificio tiende a ser más cómodo, pues hay más recursos con más gente allí que da diezmos y ofrendas, eh, pues a veces como que hay, no sé, hasta servicios un poquito pues ostentosos y se nota aquella, aunque es para Dios, ¿verdad? Pero se nota aquella cosa bastante pues diferente a cómo se hacen en algunas iglesitas. A veces como que queremos estar allí. Hermanos, el plan de Dios es que nos expandamos. Amén. El plan de Dios no es que estemos todos, hermanos, en un solo lugar. Dice aquí el Espíritu Profecía que la iglesia de Antioquía nos enseña que de allí había que plantar iglesias, había que levantar otras obras. A veces en el sostén propio, algunos hermanos del Israel moderno tienden a mirar un poquito con menosprecio por el hecho de que son pequeños grupitos. Porque como están en iglesias a veces de 150 miembros, de 200, de 300, a veces se tiende a ver como algo, pues como que no tiene mucha prosperidad, los grupitos. Pero el plan de Dios son los grupitos. El plan de Dios es que se vayan, hermanos, plantando centros de esperanza en cada lugar hasta su segunda venida. Amén. El plan de Dios es que la iglesia, hermanos, se expanda, que los miembros se vayan ubicando en diferentes lugares y levantando iglesias. La iglesia adventista ha llegado a ser lo que es hasta ahora numéricamente, debido a que ha entendido que se tiene que expandir. Y podríamos decir la iglesia cristiana en términos generales. Creo que lo que tenemos que entender aquí es que el Señor nos ha llamado para hacer crecer su obra. Y aquí quiero aclarar, no para hacer crecer una organización, no para hacer crecer una institución, sino para hacer crecer su obra. Hermanos, hay que saber diferenciar. Y al hacer crecer su obra, pues lo que queremos es que la gente acepte a Jesús en primer lugar, conozca su verdad para este tiempo y se prepare para su segunda venida. ¿Quería usted agregar algo, hermano Tony? Sí, pastor, que en las iglesias pequeñas, los grupos pequeños, se muestra más el calor, la hermandad, el amor de Dios, que en las iglesias grandes. Porque en la iglesia grande a veces entras, a veces ni te saludan. Porque tienen sus grupos y ni se conocen a veces uno a otro. Mientras que una iglesia que cuenta con 15, 20 o más miembros, sí se conocen, sí, cuando falta uno, se echa de menos. Exactamente. Exactamente. Y hay como aquello de que hay que trabajar en la obra misionera. Y en las iglesias grandes, pues por ahí uno se va acomodando y son otros los que la hacen y por ahí de repente, hermanos, se vuelve uno pues negligente o perezoso y se estanca. Aquí el Espíritu Santo dice, esta obra tiene que crecer. De aquí de Antioquía se tiene que levantar más obras, más iglesias. Y apártenme a Pablo y Bernabé para que vayan como misioneros. Amén. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros ese espíritu de misión. Que nosotros también tengamos esa disposición a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros miramos este día cómo el crecimiento de la iglesia da inicio por una orden del Espíritu Santo a que la iglesia se expanda, a que la iglesia envíe misioneros a plantar la semilla en otros lugares. Y vemos que Pablo tiene el privilegio de ser apartado por el Espíritu Santo. Bernabé igualmente tiene ese privilegio. Señor, así vemos cómo el propósito por el cual se fundó la iglesia es solamente misionero. Y Padre, aquí es donde queremos pedir tu ayuda, porque a veces se nos olvida esto y creemos que hemos venido nada más a ser parte de una membresía, parte de una iglesia,
Y por ahí, Señor, pues nos vamos acomodando y no hacemos la obra. Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos actuado conforme a tu propósito. Pero te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida y nos mueva a un espíritu de misión. Que también nosotros tengamos el privilegio de ser inducidos por el Espíritu a hablar, a compartir el mensaje y también a plantar nuevas iglesias. Señor, rogamos que nos ayudes a hacer esto porque queremos participar de esta obra. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Amén. Te rogamos que tú nos prepares, que tú nos des tu gracia, que tú nos escojas para servirte. Sabemos, Padre, que no estamos totalmente preparados, pero sabemos que tú nos puedes preparar. Por eso nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.